Amigos, qué bueno que siguen con nosotros después de este pequeño corte comercial. Y en esta ocasión nos acompaña Alejandra de la Talla Perfecta, que nos va a hablar de un tema que en estas épocas de 14 de febrero se pone muy de moda, que es la lencería. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, platícanos un poquito de cuál es la visión de la Talla Perfecta en cuanto a la lencería. Mira, es muy oportuna la pregunta, ya lo habíamos retomado en el reto de cómo cambia la visión cuando es un hombre o una mujer. Cuando una mujer te habla de lencería, lo habla mucho más desde el punto de vista de uso personal y de lo que quiere proyectar, más allá del hombre que es como el eye candy, ¿no? Claro. Es muy distinto, entonces es primero que nada que la haga sentir bien con ella misma, que sea una prenda cómoda, que la haga sentir segura, que no se esté peleando con la ropa interior todo el tiempo, y además que ella pueda utilizarla como una herramienta para sentirse más segura, más confiada, más bella, más sexy. Entonces, pareciera mentira, pero la ropa interior puede ser un gran aliado o un gran obstáculo en la vida de las mujeres. ¿Ya ha cambiado, o qué tanto más bien, qué tanto ha cambiado la percepción de la belleza, de que, pues aunque te queden mal y aunque te queden incómodos y aunque te moleste, pero que se vea súper bien? ¿Qué tanto ha cambiado eso en la percepción de las mujeres? Mira, en México tenemos una situación muy triste porque lo que ha pasado con las mujeres de este país es que se han conformado con lo que el mercado ofrece. ¿A qué me refiero? México es un país que no tiene una variedad étnica o una variedad racial importante. A diferencia de, por ejemplo, de países como Estados Unidos o de Europa, donde hay fisonomías y anatomías completamente distintas, el mercado tiene que generar propuestas y oferta para todo tipo de cuerpos. En México simplemente se asume que todos somos iguales y se hacen los mismos cortes y los patrones para las mismas alturas, los mismos pesos, las mismas complexiones, y eso es una mentira. Por más que seamos de una, llamémosle etnia homogénea, todos tenemos particularidades, unos por altos, otros por la complexión, por el peso, pies de diferentes tamaños. En mi caso el pecho es de un tamaño distinto al estándar, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy triste enterarse, por ejemplo, que, te lo pongo como un poco en contexto, hay 200 tallas posibles de brasier y en México se venden 17. Es como decirles, ni el 10%, que de zapatos, para ponerles el ejemplo. Imagínense que en México vendieran zapatos del 1, del 3, del 5, del 7 y del 9. Y te tuvieras que ajustar pues a lo que hay. Entonces, si tú calzas del 8 o del 4, pues ya te fregaste, porque te tendrías que ir o al más chico o al más grande, ¿no? Entonces, algo que ha pasado con estas mujeres es que se sienten deformes porque la prenda no se amolda a su cuerpo. Entonces, quieren que su cuerpo se acomode a la prenda en vez de que la prenda se adapte a su anatomía. Ok, y en toda tu formación y tu experiencia como consultora y como desarrolladora de emprendimiento, ¿qué visión le das a las personas que están emprendiendo o que están teniendo esta experiencia? Porque en tu caso fuiste muy, muy enfocada a la necesidad del mercado. Pues mira, lo primero es que realmente piensen en algo que no existe. O sea, no es que inventen el hilo negro, pero yo les puedo decir, siendo la única marca que ofrece las soluciones que yo hago, despuntar es difícil. Si haces algo que está saturado, es el triple de difícil. Entonces, que se enfoquen en un océano azul, que busquen soluciones alternativas, porque de pronto se pone de moda y entonces todos hacen el mismo producto, ¿no? Entonces es algo mucho más complicado de sacar adelante porque tienes un grado de competencia altísimo. Ok, te voy a interrumpir tantito porque vamos a ir con Araí para que nos diga cómo van los chicos del reto, ¿te parece? Claro que sí. Araí, vamos contigo. Muchísimas gracias, Javier, por regalarme ese minutito de esa entrevista. Y pues como puedes ver, aquí siguen trabajando, siguen fluyendo las ideas y no te quito más tiempo de esa interesante plática con Alejandra y de la importancia de saber la talla correcta de tu lencería. Araí, pues muchísimas gracias. ¿Cómo ves, Alejandra, a los concursantes de esta semana? Ay, padrísimo, ya quiero ver en qué acaba. Oye, Alejandra, platícanos un poquito más de esto, de la importancia de la innovación para arrancar. Nos estabas comentando que, bueno, sí,
si empezar es difícil, empezar en nivel de competencia es mortal. Pues mira, tiene que ser lo que yo propongo es que se resuelva un problema real. De pronto hay demasiadas modas. Quizá voy a poner un ejemplo muy, muy feo, ¿no? Pero es, por ejemplo, con los cupcakes. De pronto todo el mundo le dio por hacer cupcakes y realmente, ¿cuánto puede ser el consumo mensual o diario o per cápita? O sea, es un lujito que te compras de vez en cuando. Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero no es una necesidad real, por ejemplo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo mío, que es una prenda que sí o sí, pues debes de estar Sí, comprando, o sea, ¿no? el nivel de consumo o el mercado al que va dirigido es muy grande, y eso me parece algo muy importante de puntualizar, porque el enfocarte en innovación y en micronichos, mucha gente lo confunde con en mercados pequeños. Exactamente, Dicen, y no es equivalente. Sí, hay que empezar en un micronicho. Bueno, con mi tía y mi tío y mis amigos. O sea, no, se trata de una necesidad grande, de gran escala, atendida en un punto muy específico. Cuando yo empecé el negocio, porque lo hice por una necesidad personal, o sea, literal tuve que crear una empresa para no ir a comprar ropa interior a Estados Unidos cada año, en pleno siglo XXI, o sea, lo cual es francamente absurdo. ¿Qué pasa? Que resulta que 500,000 de mujeres tenían la misma problemática que yo. Entonces, 500,000 de mujeres, por ejemplo, para otras fábricas de lencería no es nadie. O sea, ni siquiera somos representativas. Pero para mí, 500,000 de mujeres es un mundo. Entonces, ahí es también donde nos podemos aprovechar en los huecos que dejan las grandes empresas. Y como dices, un nicho no significa un micromercado. Son más bien necesidades muy puntuales. Y eso está muy interesante. Y a ti te llevó a enfrentar este micronicho desde tu propia necesidad. ¿Qué obstáculos consideras que la gente a veces tiene que les hace perder de vista esta necesidad de enfocarse en lo específico? Creo que los dos obstáculos más fuertes que yo he visto es, obviamente, el no tengo dinero o el no sé cómo. Entonces, eso no equivale a no puedo. Entonces, el dinero finalmente se resuelve, habrá formas distintas de solucionarlo, pero no saber no equivale a no poder. Cuando yo estudié diseño gráfico, yo no estudié cómo hacer brasieres o cómo vender brasieres. Recuerdo el primer día que abrí la tienda, dije, en la torre, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, yo no sé vender un brasier. Entonces, finalmente todo en la vida son habilidades. Entonces, no sabes hoy, pero si te pones a estudiar y te pones a investigar, probablemente sepas mucho más la semana que entra y el año que entra ni hablamos, ¿no? Las limitaciones son percepción. Totalmente. O sea, cada quien se hace su propia historia de lo que cree y no puede, de lo que sabe y no sabe, pero hay herramientas y hay oportunidades y hay cursos y hay formas de sacar esto adelante. La intención es realmente, como dices, ¿estás persiguiendo un beneficio más grande o simplemente estás subiéndote en una moda y crees que eso te va a resolver todo? Y sobre todo en estas alturas que hay tanto conocimiento gratuito, o sea, yo aprendí a tejer hace poco por YouTube, o sea, no hace falta desembolsar para aprender habilidades nuevas, ¿no? Entonces, creo que nunca ha habido un momento en la historia tan generoso con el conocimiento como estamos el día de hoy. Y eso hace que a lo mejor la gente se pierda porque no están enfocándose en aprender eso que les va a ayudar a crecer, porque a lo mejor no tienen claro a dónde crecer. Eso es muy importante porque de pronto se empiezan a diversificar y ampliar y realmente pierden, como dices, el foco y entonces se vuelven expertos en nada. ¿Algún comentario que tú le quisieras dejar a nuestros amigos emprendedores que nos ven con toda la experiencia que tienes de haber montado un negocio en base a una necesidad o con base en una necesidad que existe y es real? De nuevo, es cultivar mucho la templanza, la fortaleza interior, porque en el mundo se habla mucho de modelos de negocio, de financiamiento, o sea, hay mucho enfoque hacia la parte externa del negocio, pero si no hay emprendedor no hay negocio. Si no cuidas tu salud y no vas a trabajar, el 100% de la empresa está inactiva, ¿no? Entonces, si tú no eres cuidadoso en esa parte, no solo a nivel físico, sino tener los recursos emocionales para soportar tu emprendimiento, para darle ese apoyo y ser finalmente el pilar de la empresa, aunque tuvieras el dinero y la empresa montada, si te sientes a llorar porque sientes que no puedes, ya se acabó. Alejandra, pues muchísimas gracias. Te voy a pedir que te quedes con nosotros para que nos acompañes a la mesa de discusión, que vamos a tener un tema muy candente. Así que, amigos, ¿qué les parece que vamos con Araí? Y
ya debe estar está ahí con nuestros amigos del reto para ver qué tal va. Para ahí vamos contigo. Muchísimas gracias, Javier, buenísima esa entrevista. Como puedes ver, surgieron dudas en los equipos, por eso viene Claudia a ayudarles a resolverle algunas dudas, pero le voy a decir que se apure porque ya va a dar inicio la mesa de discusión, mientras nosotros vamos a un pequeño corte comercial.